Pero vamos a arrancar con un gran amigo de Venezuela, aunque boliviano él, nada más y nada menos que Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo. Carlos es director del Inter-American Institute for Democracy y fue ministro de Gobierno y ministro de Defensa de Bolivia en los dos gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y por supuesto es un gran amigo de la causa venezolana. Quiero empezar con una noticia que a muchos nos alegró enormemente este fin de semana y que luce como un importante revés para este proyecto criminal y el Foro de Sao Paulo, su fachada pseudopolítica. Y por supuesto me refiero al triunfo de Guillermo Lasso en Ecuador. Yo quisiera tu balance y tu explicación, porque mucha gente dice, pero ya va, si Ecuador ya había avanzado por una ruta autoritaria, entonces resulta que sí pueden haber cambios y salir del Foro de Sao Paulo por una vía electoral. Bienvenido, Carlos. María Corina, muchas gracias. Un saludo afectuoso a ti y a todo Venezuela y a tu importante audiencia en toda la región y el mundo. Ecuador. Ecuador es un ejemplo de lo que se puede hacer en un proceso de transición de la dictadura castrochavista, criminal, narcotraficante, terrorista, todos los epítetos y calificativos reales que corresponden a ese sistema de crimen organizado transnacional que, liderado por Cuba y con Venezuela como plataforma principal, controla hoy día Nicaragua, Bolivia y controló por más de 10 años el Ecuador con Rafael Correa. Transición del sistema dictatorial a la democracia. Ahora, ¿cómo ha sucedido esto en el Ecuador? Ha sucedido por la acción de un presidente que empezó siendo el delfín de Correa. Lenín Moreno llega a la presidencia en medio de una cantidad muy importante de cuestionamientos, incluida su elección, que fue señalada como fraudulenta en la segunda vuelta. Y cuando está en la presidencia, se esperaba que sea el continuismo y la continuidad del sistema dictatorial. Estaba para eso. Y de pronto, Lenín Moreno empieza por investigar casos de corrupción, empieza por devolver la libertad de prensa, acabando con la ley Mordaza, que fue uno de los oprobios más grandes del régimen correísta. Calcada de la venezolana, por cierto. Es así de grave, así de mala. Empezó por que ya no hayan presos políticos en el Ecuador, por liberar el sistema de justicia al que le había metido la mano profundamente Correa, aplicando el sistema castrochavista de utilización política de la justicia para encarcelar, perseguir y exiliar. Entonces, empezó a devolver las condiciones de democracia, mandó a la cárcel a su vicepresidente por temas de corrupción, y cuando apareció Correa a pedirle cuentas, porque Correa era el jefe del gobierno, por detrás abrió los casos de corrupción de Correa, que hoy día tiene una sentencia ejecutoriada de 8 años de cárcel y que está prófugo refugiado en Bélgica. ¿Qué ha hecho Lenín Moreno en el Ecuador? Ha hecho algo que no ha hecho ni Bolivia ni Venezuela, que son dos procesos de transición fracasados. Porque en Bolivia empieza un proceso de transición en noviembre del 2019 con la renuncia de Evo Morales y la presidencia de Yanine Áñez, y en un círculo vicioso en 11 meses le devuelven todo el poder a la dictadura. En Bolivia el pregón es, salió el dictador pero no la dictadura, y Yanine Áñez, en vez de dirigir un gobierno de transición, hizo un gobierno de continuismo, y el resultado es que hoy día la dictadura es plena, disfrazada de democracia, y Yanine está en la cárcel con las leyes de la dictadura. En Venezuela, hace más de 2 años, se reconoce un presidente legítimo para empezar un proceso de transición a la democracia, pero de inmediato el factor político de soporte de ese presidente legítimo en la Asamblea establece un estatuto para la transición a la democracia donde invierte los papeles y donde nunca reconoce a Guaidó como presidente, le quita el poder y empieza un sistema de tolerancia con la dictadura que permanece. Pierden gradualmente el respaldo internacional del Grupo de Lima, y hoy día Venezuela está en la situación de buscar una salida de cualquier forma, con una comunidad internacional cansada por el fracaso de un proceso de transición que no fue. Entonces, con esos dos ejemplos, la transición que sí fue la transición que no se esperaba,
Porque lo que Correcto. Fue una gran sorpresa yo creo que incluso para muchos de los propios partidarios y colaboradores cercanos de Guillermo Lasso. No, la más grande sorpresa fue para los castrochavistas, empezando siguiendo por el G2 cubano, siguiendo con Maduro y terminando en La Habana con Castro y Díaz-Canel. O sea, la gran sorpresa fue que Lenín Moreno decidió apostar por los principios y valores de la democracia y en una gestión que va a culminar 4 años, le devolvió a Ecuador los 5 elementos esenciales de la democracia. Le devolvió el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales, le devolvió la vigencia del Estado de Derecho, nadie por encima de la ley, le devolvió la división e independencia de los poderes públicos. Esta mañana el fiscal acaba de hacer un operativo encarcelando al Contralor General del Ecuador por delitos de corrupción de Petroecuador. Imagínense una cosa de esas con PDVSA en Venezuela o con IPV en Bolivia. Es inconcebible, pero en el Ecuador sucede. División e independencia de poderes ha llevado al Ecuador a una situación de elecciones libres y justas porque no ha participado en las elecciones, no ha protegido ni puesto ningún candidato y ha garantizado un proceso del que nadie duda. Y con todo esto ha garantizado la libre organización política. Entonces, Lenín Moreno y su gobierno son el ejemplo de un proceso de transición. En la otra mano, Bolivia y Yanine Áñez son el ejemplo de consolidación de la dictadura con careta de democracia, y Venezuela está en medio de las dos cosas. O tiene la oportunidad de hacer una verdadera transición como el Ecuador, o va a terminar, que hasta ahora parece lo más probable, simulando y falsificando una democracia para decir que hubo transición y asentando nada más una dictadura electoralista. Ahorita volvemos al caso Venezuela específicamente y exactamente lo que tú dices, esas dos rutas o únicas opciones, ¿no? En un momento realmente existencial para la nación. Pero me gustaría que elaboraras un poquito más, Carlos, el impacto que tú crees que podría tener esta elección de Guillermo Lasso en dinámicas que están llevándose adelante en la región. Tenemos un año muy intenso en temas electorales, está el caso de Perú, está la situación en Chile, el año que viene elecciones en Argentina para el Parlamento. ¿Tú crees que hay una onda expansiva que pueda ayudar a contener la ofensiva en la que está el Foro de Sao Paulo y sus criminales aliados internacionales? Pongamos esto en contexto. La ofensiva del Foro de Sao Paulo es nada más la ofensiva del castrochavismo. El Foro de Sao Paulo es uno de sus instrumentos. Además, eso tienen el grupo de Puebla. La Internacional Progresista. Tienen al presidente de la Argentina y a Cristina Kirchner, que son un gobierno en un país democrático, pero absolutamente castrochavista. Tienen el apoyo de devolución de facturas de López Obrador desde México, y tienen un proyecto de desestabilización regional que está en aplicación desde el año 2019. Año en el que le dan un golpe de Estado a Lenín Moreno precisamente en el Ecuador, y Lenín Moreno soporta el golpe de Estado y puede seguir conduciendo democráticamente a su país. Entonces, lo que acaba de pasar en el Ecuador tiene un impacto extraordinario, primero en el Ecuador, porque más allá de Lasso, que gana la elección, podía haber sido Pérez, podía haber sido Hervás, es la decisión del pueblo ecuatoriano de decidir en una elección que no era ideológica, no era programática. En la elección del Ecuador no hay programa que se dispute. Era una elección entre la dictadura y la democracia. La dictadura representada por el caballo de Troya del castrochavismo, del correísmo, que era Andrés Arauz, que como el caballo de Troya de la Argentina. El caballo de Troya en la Argentina fue Alberto Fernández, y dentro del caballo estaba la impunidad de Cristina Kirchner y el regreso del castrochavismo. En Bolivia el caballo de Troya se llama Luis Arce Catacora, y ahí adentro estaba Evo con toda la mafia del castrochavismo y el narcotráfico que ahora controlan Bolivia. El caballo de Troya en el Ecuador era Andrés Arauz con Correa y todo el castrochavismo ahí adentro, y el pueblo del Ecuador ha dicho que no. Y este es un triunfo del pueblo del Ecuador, donde el mérito de Lenín Moreno consiste en garantizar la elección libre y limpia con los elementos de la democracia que hemos descrito, y el mérito de Lasso en persistir en una campaña y hacerse de esas representaciones. En condiciones muy adversas. Ahora, tú hablabas de un pacto hacia afuera, que es el verdadero proceso de liberación del pueblo ecuatoriano. Exacto. Entonces, ahora lo que viene con Lasso, ¿qué tiene que hacer Lasso? Buen gobierno.
No haga lo de Macri, porque Macri llevó a los argentinos a definir en una elección entre el mal gobierno y el crimen organizado, y ganó el crimen organizado. No haga lo de Yanine, donde se quedó con todo el sistema institucional de la dictadura y después con ese sistema volvió toda la dictadura y la metió a la cárcel. Lasso tiene la gran responsabilidad de continuar el mecanismo de fortalecimiento de la democracia del Ecuador y además de eso promover bienestar y desarrollo. Cuéntame un poquito rápido para volver al tema de Venezuela, que ya no nos queda tanto tiempo. El impacto que tú ves, insisto, del tema Lasso en procesos como los que se avecinan en Perú, Argentina, Chile, mismo Brasil. Yo prefiero llamar el impacto Ecuador. Ecuador, más allá del candidato que haya ganado. Claramente. Porque si no vas a caer en la definición de la pelea de derechas e izquierdas, ¿qué es lo que quiere el crimen organizado para disfrazarse de izquierda? Entonces, esto es el Ecuador. Este es el pueblo del Ecuador, que tiene un impacto gigantesco, porque le está mostrando al Perú la definición de cuál es el camino. La elección del Perú va a terminar en la segunda vuelta entre el candidato del castrochavismo, que es el maestro, y Keiko Fujimori. Y sin ser santo de la devoción de muchos, Keiko Fujimori es la representante de la democracia y el otro es el representante de la dictadura. El eje de confrontación se repite. Cuando vayas a las elecciones de constituyentes, en esa trampa en la que ha caído Chile, la disputa va a ser la misma. El eje de confrontación es entre dictadura castrochavista de crimen organizado y democracia. Y el ejemplo del Ecuador es que la democracia gana. Y hay que profundizar y hay que insistir en ese eje de confrontación, porque ellos lo tratan de disfrazar de derecha, de izquierda, de populismo, de extrema derecha, de progresismo. Eso no existe. De hecho, Carlos, es tan así que hasta para la Comunidad de Madrid, hoy en día en España, ese es el eje que se está planteando, comunismo-libertad. Es decir, hasta allá han llegado los tentáculos de este sistema, ¿no? Mira, Carlos, no quiero que te... Ajá, perdón, no te interrumpo. Es crimen organizado disfrazado de política. ¿Qué tiene de comunista el español que es agente del castrochavismo, que con el dinero de Venezuela, de Cuba y de Bolivia ha construido un partido que se llama Podemos, este señor Iglesias, y que se presenta como la representación antidemocrática en España? De comunista no tiene nada, es crimen organizado desde su origen. Además, hay que ser precisos en la nomenclatura. La disputa es la dictadura de delincuencia organizada y la democracia. La democracia quiere decir libertad, respeto a los derechos humanos, Estado de Derecho, todos los principios y valores. Lo otro quiere decir lo que está pasando en Venezuela y en Cuba. No entran las vacunas porque el pueblo tiene que depender de la dictadura y de la opresión. Y morir, y huir. Ellos quieren al pueblo de Venezuela huyendo en millones y millones por las fronteras. Corina, lo que tú llamas huir no es otra cosa que la reproducción del Mariel. Lamentablemente, históricamente, el Mariel, que fue el hecho en el cual de manera premeditada y alevosa la dictadura de Cuba inundó Estados Unidos con gente que ellos mandaban, migrantes, ha sido reproducida con millones en Venezuela, porque esa migración le crea problemas a todos. Le crea problema al migrante que tiene que salir, le crea problema a los vecinos. A los vecinos que reciben, claro. Esa es su arma de ataque. Es la misma que están usando en la frontera sur. Absolutamente, absolutamente. Necesitan debilitar el núcleo de la familia y en el caso de Venezuela, además, eso es mucho más doloroso porque lo que está ocurriendo aquí, Carlos, que nos estamos encontrando cada vez más y más hogares con niños que no han tenido alimentación, vacunas, educación, ni madres. Ni mamás que los cuidan. Ahora, mira, ya va, no quiero que se nos acabe. Ese es el negocio del castrochavismo, porque cuanto más dependencia y miseria generen, más control tienen sobre y más vulnerable la sociedad, obviamente. Mira, no quiero que cerrar la entrevista, siempre es apasionante hablar contigo, Carlos, siempre me quedo con ganas de tener más y más tiempo. Volviendo al tema Venezuela, en los términos que tú decías, o sea, hay dos esquemas de transición y el régimen que le ha sido muy redituable plantear
salidas entre comillas, convencionales, regresar una y otra vez a farsas electorales, una y otra vez a hablar de diálogo. Ya van 14 supuestas iniciativas de diálogo. Ahora nuevamente pretende embaucar a la sociedad venezolana y a un sector de la dirigencia política en una nueva farsa, y habla de no ceder espacios, etcétera, y se habla de renovar una autoridad electoral. En un sistema criminal, Carlos, ¿qué más tiene que pasar? Porque los venezolanos lo tenemos muy claro, para que la comunidad internacional entienda que esta farsa solo ayuda al régimen y que los cómplices de la tiranía son los que se están prestando a ella. Mira, yo creo que la confusión de la comunidad internacional es culpa de los venezolanos. Esto de reclamar a la comunidad internacional es importante, pero Venezuela en los 2 últimos años ha tenido el apoyo internacional que no existe, que no tiene precedente en la historia mundial. Si Cuba en la década de los 60 hubiera tenido ese sistema de respaldo, seguramente Fidel Castro no hubiera completado esa década. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando que el grupo que detenta el poder castrochavista en Venezuela, bajo la jefatura de Maduro, es un grupo que está calificado y procesado criminalmente en el marco de la Convención de Palermo, que es una convención mundial, en tribunales de Nueva York y de la Florida, y que tiene orden de búsqueda y captura con $15 millones de premio por Maduro, 15 millones por Tarek, 10 por no sé quién. O sea, es crimen organizado y eso está escrito y está vigente. ¿Qué es lo que hay que hacer con eso? Aplicarlo. Subir las órdenes de captura en vez de 15, 20, 30. ¿Por qué están hablando políticamente con un prófugo de la justicia internacional? ¿Cuál es el sentido por el que la oposición venezolana o los líderes venezolanos, habiendo esa orden de captura internacional aplicada a la Convención de Palermo, sigan queriendo buscar solución electoral para convertir el crimen en hecho político y a los criminales en actores políticos? Si ustedes tienen la solución. Pero lo que tiene que hacer el pueblo y los líderes ecuatorianos es tomar la dimensión de los instrumentos que tienen. Venezolanos y actuar en función de eso. Entonces, en esa dinámica, yo creo que Venezuela tiene extraordinarias opciones. El otro tema, quieren una transición, perfecto, pero la transición que se ha producido en el Ecuador ha sido una transición que ha tenido como base la reposición de los elementos esenciales de la democracia, que no son un misterio, son ley internacional y ley obligatoria en Venezuela, porque la Convención sobre la democracia se llama Carta Democrática Interamericana, es un tratado constitutivo, está ratificado por Venezuela y lo único que tienen que hacer es cumplirla. O sea, los venezolanos tienen toda la ley, tienen toda la fuerza internacional de su parte porque hay una orden de captura contra el grupo que detenta el poder. Trabajen en ese sentido en vez de estar prestándose a la trampa, a la emboscada de mesas de negociación que los van a llevar al camino de la Bolivia de Yanine Áñez y Evo Morales, que hoy día es para ojos del mundo una democracia cuando en verdad es una dictadura electoralista con presos políticos, y la primera presa política es la víctima autora de eso, la expresidenta Yanine Áñez, con perseguidos políticos y con un sistema de corrupción y de narcoestado que no va a tardar en explotar. Mira, Carlos, se nos acabó el tiempo. No sabes cuánto te agradezco esta cruda conversación. Yo estoy convencida que las cosas hay que decirlas así como son. Yo decía en estos días, lo he estado repitiendo y suena duro, pero lo creo absolutamente. Para mí en este momento la ingenuidad es tan letal como la complicidad. Y aquí ya no hay espacio para ingenuidad. Los hechos son demasiado evidentes y la sociedad venezolana está clara de las dinámicas que están en curso. Y como tú bien dices, sí tenemos una ruta clara y tenemos una oportunidad. Tratarlos como lo que son. Sean proactivos, tomen iniciativa. Ahí está la orden de captura internacional de Maduro. ¿Qué está discutiendo el Grupo de Lima? Capturen a Maduro. Capturen esa orquesta de criminales que tiene alrededor y suban los precios de la captura por esa gente. Porque no podría ser
que esa misma comunidad internacional que ha aplicado la Convención de Palermo obligue a los líderes democráticos de Venezuela, buenos o malos o lo que sea, a negociar con el crimen organizado para legalizarlo. Ahí estaría la gran contradicción. Un resultado como el de las FARC con Colombia, que miren... Y aquí tienes, mira lo que está pasando hoy en día. Bueno, Carlos, nos pasamos el tiempo, pero valió la pena. Hablar contigo es fascinante siempre, de verdad, mi respeto, mi profundo cariño. Vamos a continuarla y gracias por tu claridad, tu lucidez y tu cercanía a nuestra lucha. Cuídate muchísimo. Gracias. Un fuerte abrazo, amigo. Era Carlos Sánchez Berzaín, fue ministro de Gobierno, ministro de la Defensa de Bolivia. Él es el director del Inter-American Institute for Democracy en la ciudad en el estado de la Florida.